Bueno, qué bueno. Seguimos acá en la plaza, 7:41 y Celso Juan Marrancini es empresario, es el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada y es un ciudadano con mucho compromiso país, por lo menos desde que yo lo conozco. Esa es la impresión que tengo y feliz de darle la bienvenida a la plaza. Muchas gracias, Nivel, que muchas gracias a este prestigioso equipo de poder femenino, inteligente Ay, y Dios muy mío. comprometido con la verdad y con el país. La verdad que para mí es un honor estar aquí con ustedes. No se Muchas nos gracias. intimide. Tranquilo, don No, no, Celso. yo Tranquilo, Vamos a tranquilo, fluir. tranquilo. tranquilo. Y Vamos a bueno, fluir. residuos sólidos aprobado de una manera muy veloz y un código de trabajo que por lo menos en el punto de discusión que se dejó, los empresarios dejaron claro que habían puntos donde no se le había hecho nada de caso. Pero siempre se habla de que entre el gobierno y el sector empresarial hay comunicación, hay diálogo, pero estas dos discusiones legislativas, en el caso de residuos sólidos aprobación, parece que no hay tal. Bueno, nos parece que se cometió un grave error y realmente no se trata de que uno siempre quiera tener la razón, porque no se trata de eso. Se trata siempre en los temas nacionales. Siempre buscamos consenso, siempre buscamos los puntos medios, siempre buscamos lo mejor para el país. Así que no se trata de nada de eso, pero lamentablemente en esta ocasión entendemos que se cometió un grave error y más bien fue no solamente la forma, sino el fondo. Desde un punto de vista, se puede ver que fue prácticamente como una galleta sin manos, porque realmente una legislación que empezó tan mal en enero, que recordemos que se aprobó también al vapor en enero con unos incrementos extraordinarios, exorbitantes, donde se pasaba la contribución de 260 máxima, de 260,000 pesos a 10 millones de pesos por empresa, pues sin ningún tipo bueno, es que yo De creo que ahí no hay que hacer justificación. mucho cálculo tampoco, ni justificación, porque eso nadie lo va a entender. Eh, el Poder Ejecutivo observa la ley y realmente, a nuestro parecer, corrigió prácticamente la gran mayoría de los tuertos, pero por la forma que estaban estructuradas las tarifas a pagar, eh, que se usó una tabla técnica, porque recordemos que esta es la modificación de una ley que en el 2019 también pasó por mucho escrutinio. Eh, y los aumentos, al ser mayor del 100%, pues realmente quedaban de forma muy onerosa para las pymes y eso había que corregirlo definitivamente, sobre todo en la medida que avanzó el año, pues entramos ya en esta situación de crisis, de incertidumbre marcada por la guerra en Irán y todos los incrementos Señor, de derivados del petróleo. Entonces realmente el tema es el siguiente. Eh, Todavía estamos en una crisis. Hace 2 o 3 semanas se pasó una reforma fiscal bautizada como Plan Anticrisis. Entonces, la crisis solamente existe para 1.000 empresas, que son las que recibieron el aumento sobre las del impuesto sobre la renta, sobre eso quiero que hablarle. pagan las retenciones, que pagan los impuestos, los cheques, y ahora para que cuadre el número de los residuos con prácticamente con una mascota, quito aquí, pongo aquí, esas mismas 1.000 empresas van a cargar con la crisis del país. Aquí no hay más crisis, solamente para 1.000 empresas. Entonces, ¿dónde está el estudio técnico que justifica eso? O sea, la gasolina se sigue subsidiando, la electricidad se sigue subsidiando, los gastos siguen iguales, todo está perfecto, pero hay 1.000 empresas Que van que a son las cargar que con van a eso. cargar con eso. Entonces, ese precedente y esa forma y ese fondo es totalmente inaceptable y es lo que entendemos que es un grave error y que se debe tomar en cuenta y corregir, porque definitivamente afecta la confianza. Y a propósito de esa crisis y ese plan de crisis que en su momento el CONEP valoró,
Pero ha habido mucha información y yo hasta estoy asustada, pero yo quiero que usted me dé luz. ¿Cómo va a afectar este plan ya ley que entra a partir de mañana a las empresas con el tema de que ahora no es 0.15, sino 0.20, el pago por las transferencias, el pago por tarjeta? ¿Eso va a afectar de verdad a Que las puede ser unos empresas, paguitos cobrarle hoy, por ese cierto. porcentaje cuando se paga a través del Verifone, cuando se paga a través de tarjetas de crédito y transferencia? ¿Cómo va a afectar a la empresa Bueno, es un privada? aumento de 30 y tanto por ciento que en algo va a afectar porque nadie tenía eso guardado en una gaveta para empezarlo a pagar a partir de mañana. Pero en el contexto de crisis, pues si hay un equilibrio y las empresas tienen que poner de su parte y el gobierno tiene que poner de su parte, obviamente las personas son afectadas en la medida que el consumidor recibe aumento por los impactos de los combustibles, en los precios. Se ha hecho un esfuerzo extraordinario y en eso el sector privado ha jugado un rol protagónico de, bueno, los aumentos de precios no se pueden parar con un dedo, pero sí se pueden hacer esfuerzos conjuntos y se ha hecho un esfuerzo conjunto con el gobierno, con el Poder Ejecutivo, de tratar de mitigar aumentos de precios que tuvieran impacto de cadena, es decir, que fueran a causar más aumento en la cadena de suministro, como por ejemplo los agroquímicos, los fertilizantes. O sea, Ujú. se ha hecho un gran trabajo para, en ese sentido, mitigar la crisis y de eso se trata. Pero la clave de todo esto y de esa reforma fiscal que se pasó hace 2 semanas es que todos pongamos una cuota de sacrificio. En eso, el sector privado siempre va a estar presente en todos los temas y en todas las medidas que haya que tomar que vayan en beneficio del país. Y de eso se trató hace 2 o 3 semanas. Y de eso se trata, pero obviamente siempre bajo esas condiciones de que sea un tema temporal y que todos pongamos de nuestra parte, pero el gobierno tiene que buscar la forma, y eso lo hemos dicho desde el primer día, desde que cayó el primer misil en Irán. El gobierno tiene que hacer el mayor esfuerzo y reducir los gastos superfluos. Y todo lo que parezca, incluso lo que parezca, para que todos los ciudadanos y obviamente las empresas veamos que esto es algo equilibrado. Y se debe empezar también a focalizar los subsidios porque de esa manera, obviamente, siempre protegiendo a los que menos pueden, y eso es clave. Pero de esa manera, el presupuesto del Estado se puede utilizar de una forma más efectiva y sobre todo aumentando la capacidad del Estado en invertir en obras, en bienes de capital que no solamente dinamizan la economía, sino que mejoran los servicios públicos. Porque sin infraestructura hay tapones, sin hospitales no hay salud, sin escuela no hay educación y así sucesivamente. Celso Juan, gracias por estar con nosotros tan tempranito en la mañana. Yo pienso que el esfuerzo que hacen los empresarios, bueno, es válido y estar con una forma tan responsable que estamos en el Congreso y ustedes dicen las cosas que son de beneficio para el país de una manera inmediata, también es beneficioso para la clase, vamos a decir, media, porque la clase más vulnerable, bueno, es subsidiada. La clase tal vez con esos enfoques sectoriales de las excepciones, como estás explicando ahora, también tienen sus, vamos a decir, sus cariñitos, como lo llaman el gobierno del cambio, pero la clase media al final es la que paga más. Entonces yo veo que en esta ley de residuos sólidos, porque son como tantos frentes abiertos, el gobierno es un bingo y se lo haga lleno de bolitas y se ganó el cartón lleno. Una reforma fiscal, tenemos los combustibles que están ahora mismo congelados y el precio ha bajado, pero lo que más me llama la atención es una ley de residuos sólidos que le va a cobrar dinero al que tiene una empresa cerrada. Es decir, de 0 a 5 millones usted tiene que pagar, sea lo que sea. Y estaba en 3.500 pesos, pero te lo, oye, qué bien. Yo pienso que es porque tú sabes que se lo llevaron como un sándwich caliente al Congreso. Es decir, nosotros nos enteramos ahí para subirlo a 5.000 pesos más. Para una gente que produzca mucho dinero, tal vez 5.000 pesos dicen, como me han dicho a mí, eso no es nada, 5.000 pesos para usted. Pero para una pequeña empresa, 5.000 pesos es mucho dinero porque tiene que sumarle otros gastos más todo lo que tiene que ver ahora con estos cambios fiscales que tienen. ¿De qué manera podemos ayudar tal vez a esos renglones más afectados? Porque ya cuando ellos dicen voy por ahí, inclusive sus propios legisladores hacen oposición dentro
Y es como cuando tú en la escuela le llamas la atención al maestro. Te ponen de castigo. Es que el problema ese problema se genera cuando se hacen aumentos desproporcionados y sin gradualidad. Eh, y porque no podemos decir que la ley de residuos no ha dado resultados. La ley de residuos ha dado resultados y viene de 2009. Y con los fondos que ha recibido el fideicomiso se han hecho cierres de relleno, de vertedero a cielo abierto y convertido en relleno sanitario. Y ha empezado una cadena de recolección y de valorización en el país. Y la verdad que un país donde el turismo es uno de los pilares de la economía, no podemos tener un vertedero prendido en cualquier parte del país como lo hay hoy mismo en varios destinos, incluso turísticos. El vertedero de Jarabacoa hoy tiene un mes prendido y así sucesivamente ocurre en otras provincias del país. Pero los aumentos no pueden ser desproporcionados, súbitos, sin gradualidad, sin que se vea cuál es el estudio técnico que lo justifica. Y además hay otro componente que es que en cierta forma, se ha desvirtuado el fideicomiso porque se le ha puesto unos recursos que van a los ayuntamientos. Entonces, eso no estaba en la película al principio. Al incluir esta parte, pues obviamente hay una mayor presión por aumentar los recursos. Se necesitan ahora aproximadamente, si tomamos los números de la ley que se aprobó, que está pendiente de promulgarse, se aumentaron 3.000 millones de pesos para la cadena de recolección, valorización, etcétera, para lo que la ley se definió en en su primera versión. Y se están poniendo más de 2.000 millones para que a través del fideicomiso, sin tener que disponer de ellos, vamos a decir que prácticamente se les recoja la basura a los ayuntamientos, se pague el servicio por los ayuntamientos. Lo cual sabemos que lo más escaso es siempre el recurso. Y este es un tema que requiere muchos recursos, de eso estamos claros. Pero al combinar todo al mismo tiempo, súbitamente, sobre todo como empezó esto en enero, que parece que todavía estábamos en Año Nuevo y de repente aparece esta ley con unos montos eh, fuera de contexto, pues entonces es lo que crea toda esta situación y sobre todo la situación de desconfianza. Porque cuando se combina la forma y el fondo, pues lamentablemente se genera poca credibilidad. Juan, gracias por continuar con nosotros aquí en la Plaza Paola Cabrera. Justamente con respecto al plan anticrisis que ha puesto en funcionamiento el gobierno de la República Dominicana y que ya hay un calendario publicado por la Dirección General de Impuestos Internos, hay algunas medidas que sí me parecen un regalo para el empresariado, como es la amnistía fiscal, que van a poder hasta el 31 de diciembre aquellas empresas que tengan deudas poder consolidarlas. Y sobre todo aquellas medidas que vienen a ser parte del ejercicio fiscal del 2027, ese grito de las MIPYMES, del anticipo. También tenemos la eliminación para las que se van a las nuevas empresas, la eliminación de este impuesto. Entonces, ¿qué opinión, y el régimen simplificado también, qué opinión le merecen estas que sí son en favor del empresariado en el marco de este plan anticrisis? Bueno, todas las reformas fiscales, o la gran mayoría, para no pecar incluyen amnistía. Eso no es algo que necesariamente el empresariado pide. Nosotros lo que pedimos es a las empresas que paguen sus impuestos y que tengan siempre sus deberes en orden. En cuanto a las medidas que se tomaron para mejorar el sistema tributario, en su gran mayoría o todas son muy positivas, sobre todo promueven la formalización, que es uno de los grandes problemas que tenemos en el país, la informalidad en la economía y la informalidad laboral, que tienen una relación, pero no es lo mismo. Y constituyen una gran carga, sobre todo para el Estado, porque definitivamente hay una gran parte del ecosistema
económico y laboral que prácticamente no contribuyen nada y tienen unas cargas que, según la teoría económica, es lo que en parte lo que hace que promueva la informalidad. Así que esas medidas son positivas y son una parte, es una parte de ver un aspecto positivo de esa reforma. Recordarle a la audiencia que estamos conversando con Celso Juan Marrancini, presidente del CONEP. Eh, Don Celso, el capital humano de la República Dominicana en mayor medida es contratado por el empresariado. Ustedes representan ese sostén para ese capital humano. Y tomando como punto de partida el contraste incluso de discusiones que están en este momento, como por ejemplo el Código Laboral, que aquí otros pertenecientes al sector empresarial nos han dicho, pero es que han habido mesas de trabajo, se han conversado puntos con el empresariado y lo que se somete luego no son esos puntos de consenso. Tomando eso como punto de partida y tomando en cuenta otros diálogos que se podrían haber tenido con el sector empresarial con decisiones que se están tomando, ¿cómo valora usted esa relación del gobierno, ¿no? del sector empresarial, no solamente con el gobierno, sino también con los legisladores, que si nos vamos a la realidad, gran parte de todo lo que se está aprobando es por la mayoría y la mayoría pertenecen al gobierno actual, que es el PRM? Nuestra relación con el gobierno es excelente en el sentido de que siempre desde el primer día, y esto es algo que también eh, viene de otro gobierno, ha habido una apertura, ha habido una capacidad de escuchar, ha habido una capacidad, y la hay, de abrir espacio de conversación, de concertación, de buscar las mejores soluciones. Y eso es parte del clave de la confianza que ha existido en el país, incluso en momentos adversos, porque también tenemos que recordar que a partir del 2020, cada año pasa algo o que solamente hemos visto en películas o que solamente no hemos soñado con eso. O sea, cuando no es una pandemia, es una guerra o otra guerra, o una guerra de aranceles o otros cambios que realmente han puesto el mundo bajo situaciones adversas y que requieren esa comunicación y esa relación con el gobierno. Con el Congreso también, lamentablemente, ahora hay un momento de tensión, por lo que expliqué al principio. Entendemos que se ha cometido un grave error en la forma y en la forma de llevar esto a cabo. Eso ha creado una situación en el empresariado de falta no de comprender y realmente también no solamente de sorpresa, eh, sino también de incomodidad. Y hay mil empresas que ahora mismo, cada vez que le llegue el pago de los residuos, si se promulga la ley como está, se va a acordar de su legislador, de su provincia, porque es que la forma y el fondo ha sido una cosa que nunca vista en el país, o por lo menos los pocos años que yo tengo en esto, no había visto algo Usted nació en esto, de esta forma. pero siguen siendo pocos. Usted nació en esto, pero siguen siendo pocos. Viendo el empresariado como un conjunto y como una masa muy importante para cualquier país. De hecho, por ejemplo, Cuba recientemente en sus reformas aprobó la empresa privada, la aprobó como tal, algo que no existía. Entonces ahí nos damos cuenta de la importancia. Ahora, en República Dominicana, ¿cuáles son, qué necesitamos para que la empresa siga creciendo? ¿Cuál es su principal retranca? ¿La norma, la electricidad, el agua, la educación? ¿Cuál es su principal retranca? Y sobre todo, ¿qué están ustedes haciendo para superarla? Mira, este es un país que tiene, y esto lo venimos diciendo hace tiempo, pero sobre todo recientemente, este es un país que tiene una oportunidad extraordinaria en las manos, eh, y que de aprovecharla nos llevaría al desarrollo. Hemos alcanzado una renta media relativamente en poco tiempo, si lo comparamos con otros países. Tenemos una estabilidad política, económica y social Sí. que otros países no tienen, como solamente toma cliquear y buscar la noticia de otro país Sí. para darse cuenta. Tenemos una economía sumamente diversificada que depende de varios sectores, que como ustedes saben, las exportaciones, el turismo, la manufactura, la zona franca. Tenemos remesas, que es un regalo, no es un sector económico.
Eh, y tenemos una confianza que permite que empresas extranjeras eh, depositen la confianza en el país y todos los años vemos como la inversión extranjera Estamos crece bien, Sí. entonces, en ¿qué más falta? de doble Nada dígito. falta. Que ojo, cosas como esa afectan la confianza. La confianza, dice un sabio, que es como un huevo, hay que cuidarla, porque cuando se rompe, hay que buscar entonces otra gallina que ponga otro huevo. Pero Bueno. el tema es que hay temas estructurales que sabemos cuáles son, están en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Estamos trabajando una estrategia muy valiosa que ha lanzado el presidente de la República que busca aumentar incluso el crecimiento económico de un promedio de 5 o 6%, donde hay 13 mesas, donde hay una mesa con temas transversales, donde hay un sinnúmero de iniciativas que pronto se está trabajando en hacer un evento para comunicarlo mejor al país, todo lo que se ha avanzado en eso. Pero todos los caminos conducen a Roma, a varios temas estructurales que básicamente son, el más importante de todo, en nuestra opinión, es el tema de educación. Sin una educación primaria de calidad y luego universitaria, formación técnica, carrera STEM, inglés, los jóvenes dominicanos no tienen mayor dificultad de poderse insertar en esta economía ¿Y que cada vez más... hay alguna esperanza de que en realidad pueda mejorar? Porque vemos que mejora solo en papeles, pero la educación dominicana cada día, cuando vemos la evaluación o uno conversa con alguien, no de todas las escuelas públicas, porque yo digo aquí que todas las escuelas públicas deberán de tener una monja. Si hay una monja o un sacerdote, eso funciona. Cuando veo un liceo que tiene una monja, los niños de ahí salen con una calidad superior, pero no es así en Es que todas. ¿Qué cuando hay hacemos? una oportunidad tan grande, lo que más se ve es la esperanza. Lo que más hay es esperanza. Somos inteligentes, somos capaces, tenemos, tenemos la gente, tenemos el dinero, porque el 4% de la educación que se ha estado Sobra, regalando de hecho, sobra. desde el 2012 está ahí y cada año crece. Eso crece sin ley, sin reforma Siempre fiscal, va a crecer. sin sofocar a nadie. Creció 5% de la economía, creció 5%. Este año son 320 mil millones más o menos redondeándolo. Y hay ejemplos. Hace 2 semanas estuvimos en Salcedo viendo la escuela STEM, Exactamente. que la Que es verdad es excelente. un ejemplo, es una empresa, es una escuela Escuela. pública. Ajá. Los niños hablan el español que hasta yo estaba revisando mis S's, a ver si se me iba uno, porque es perfecto. Hablan francés, hablan inglés. Tienen una metodología de trabajo donde usan todas las disciplinas para solucionar Es el liceo de problemas. excelencia Sí. al que usted se refiere. Eh, Sí, yo Que, creo que que sí, está, es ese. está en Villatapia, en la provincia de San Sí, una José. excepción. está en el parque Ay, bueno. de Proindustria. Sí, ese ¿Y mismo por qué es, no ese replicar mismo. eso? Si ese modelo funciona, Ese ¿por qué no mismo. lo replicamos? Ahí los maestros no hacen huelga, ahí no se meten, no se atreven. Ahora le Señor- Porque vamos a hay que contar lo decirlo que hacen claro, ahí. ahí no se atreven a venir y que la ADP a parar y hacer nada. Mm, Porque en la provincia hay un compromiso tal que los mismos padres y los mismos estudiantes los rechazan. O sea, hay un sistema que la verdad es ejemplar. Entonces Claro que se sí. puede. Señor Y Marrancini, es necesario hacerlo porque sin el capital humano no podemos atraer otros sectores que requiere la economía para crecer al 5 o el 6%, como semiconductores, como nearshoring, como equipos pesados, y sobre todo mejorar lo que tenemos. El turismo tiene un potencial enorme todavía, el turismo más de más nivel, que se están haciendo unas inversiones impresionantes, más sostenibles, la manufactura, eh, las exportaciones. Tenemos acceso a través del libre comercio a más de 1 billón de personas. usted Entonces, nosotros dijo, tenemos una oportunidad en las manos extraordinaria, pero sin darle un salto al tema de la educación, continuidad, resolver ese statu quo de que aquí lo más importante es lo que digan los maestros, pero no la calidad, y que no hay un ecosistema donde eso es una prioridad nacional. Lamentablemente no lo vamos a lograr, pero podemos lograrlo. La esperanza hay, el dinero está y la oportunidad está. y lo Y importante lo es otro que hay también salud. son los demás temas, el tema eléctrico, que no hay que hablar demasiado de eso. déjelo ahí, Es déjelo ahí. una reforma fiscal, es un subsidio generalizado de 1.5% del PIB, donde la mitad es por la tarifa
que lamentablemente hay que irla gradualmente ajustando a su realidad. Hay que bajar los costos de generación que se está haciendo con con toda la energía fotovoltaica y también con los grandes nuevas plantas que están Señor construyendo. Barrancini, usted Y el tema dijo, de la eficiencia eso es directamente proporcional a la inversión. El gobierno invierte en la GEDE y la GEDE empiezan a bajar su pérdida. No se Sí. invierte, se queda igual. es así, sí. Usted dijo en el 63 aniversario del CONEP que parte esencial de quienes sustentan la economía son las micro y las medianas empresas, esas que sustentan en gran parte la República Dominicana. ¿Cómo pudieran beneficiar o afectar en su defecto estas medidas que van a entrar a partir de mañana? ¿Y qué pudiéramos hacer para que ese sector, que muchos de ellos se encuentran informales, pasen a la formalidad y que la economía pueda ver ese cambio de ellos? La reforma fiscal que se hizo hace 2 o 3 semanas por la crisis, eh, en general no hay medidas que podamos decir que vayan a afectar a la pyme. Todo lo contrario, se han buscado medidas de alivio que son positivas. Recordemos que es un tema temporal. El sector privado, en cierta forma, aunque siempre abogamos por una reforma fiscal integral, no parche de este tipo, sobre todo que en ese momento el petróleo estaba a $100. Ahora está a 70, tal vez debemos ya hacer otro proyecto de ley y eliminar esa reforma. Pero eso fue lo que porque yo ya dije no de hace una vez y falta. se molestaron conmigo. Le digo, y Bueno, así con esa es un plan eficiencia, en esos anticrisis. 6 Pero días, que la definitivamente, semana que viene lo hagamos. un país no puede Una locura. seguir con un déficit tomando prestado todos los años, porque solamente toma que un día haya un informe negativo de una de las casas que evalúan, que afortunadamente han aumentado el rating crediticio de la Ese República Congreso no más Dominicana. hable para aprobar préstamos. Pero vuelvo a lo que dije al principio. Eso funciona temporalmente si es equilibrado. Si siguen los gastos corrientes, si no hay autoridad, si no hay focalización de los subsidios, si no hay un mayor gasto eh, en inversión pública en vez de gasto, pues realmente entonces lo único que hemos hecho es poner a los grandes contribuyentes a pagar más impuestos y a tener menos capacidad de reinversión y de generar empleo. Y el dinero no Juan, se el va. nuevo Código Penal ya es una realidad. Debe de entrar en vigencia el próximo 3 de agosto, aunque hay sectores que ya han hablado sobre algunas preocupaciones. El sector privado, ¿tiene alguna preocupación? ¿Hay algunos artículos que les inquieten a ustedes? Bueno, según los abogados, porque ese es parte del problema, que nosotros ninguno somos abogados. Así que ahí estamos, no presos, pero bastante limitados. Pero es normal que un código nuevo tenga muchas interpretaciones y mucha, vamos a decir, incertidumbre. Y es correcto alargar el plazo. Hay temas que hay que aclararlo mejor y tal vez despejar la O sea, ¿está de incertidumbre acuerdo de que se procrastine la entrada en vigencia del Código se Penal? extienda. Que se Se extienda. extienda el vacatio legis. Sí, estamos de acuerdo con que se extienda Pero se habla de un vacío el legal periodo. porque el vigente ya Fue derogado. formalmente. Yo Volvemos Yo a no lo creo. mismo. No, Hay abogados son que dicen que sí, interpretaciones hay jurídicas, abogados que pero- dicen que pero no. son interpretaciones jurídicas, pero ciertamente la Vacío no propia ley habrá, lo se deroga. seguirá aplicando el que hay. Sí, porque Bueno, es que el vacatio pero- legis da ese espacio para que se continúe. Por eso tú dices, son valoraciones jurídicas distintas. Por eso existimos los abogados. Yo creo que si se extiende el plazo, seguiríamos utilizando Pero- el viejo porque el Y es vacatio mejor Pero es legis utilizar como- el viejo Pero es que el como, nuevo. como usted dijo ahorita, si no se hacen las cosas tan No, rápido, que- hubiese dado el tiempo. que ¿Por no qué hicieron terminamos en en un agosto año, del año hace un pasado? No se año. hizo nada. ¿Por qué en ¿Por un qué año no lo comenzamos verificamos? agosto, ahí mismo en septiembre? Como usted metió la reforma fiscal en 6 días. Totalmente de acuerdo contigo. Esa misma celeridad debimos usarla. Y a veces nosotros los dominicanos nos autocriticamos, que dejamos todo
Todo para para último, el ¿verdad? último día a las 12 de la noche. Un Yes. año tiene ese vacatio mal. legis y ahora Bueno, que estamos cuando Pero la ahora ley se mismo, aplique. Celso. esa No, es pero la da mejor tiempo medida. todavía. Todavía tenemos estamos tiempo. en el Así Celso. podemos salir Ya como le Falta en un algunos mes, falta momentos. un mes. Sí, en algún momento vamos a las 3 Señores, de la falta un mañana. mes, Así que falta eso es lo que hay que tarde. ponerlo de No, nuevo. recuerden que el Sí. actual ministro de Justicia dijo que van a esperar a que entre en vigencia el nuevo código qué ahora el locura. 3 Eso es una para entonces estupidez. establecer Porque los hay una cambios. interpretación que Lo dice cual que sí. me Yes. parece una locura, pero bueno, don Celso. Yo soy ingeniero químico, muchas veces pienso que debía haber estudiado Derecho. Pero da tiempo, Sí, eso es rápido. sí, A ver pero si el me sentido defiendo lógico, mejor de todo pero esto. claro, pero el sentido lógico nos dice que para qué esperar que entre en vigencia. Pero bueno, don Celso, se nos habla mucho del crecimiento económico de la República Dominicana en comparación con otros países de Latinoamérica. ¿Qué realidad tiene ese crecimiento en comparación con el nivel de endeudamiento al que nosotros hemos accedido desde el año 2020 hasta este año, que supera los 10.000 millones de dólares? ¿Es un crecimiento unidireccional? ¿Está tomándose en cuenta este endeudamiento? ¿Qué piensa el sector empresarial sobre eso? Bueno, es un crecimiento real y para muestra en botón. Usted busca una foto de Santiago, de Santo Domingo, en el 1990 y la compara con hoy, es otro país. Eh, el tema del endeudamiento, pues mientras haya la capacidad de pago, Sí. realmente es parte de a veces de la necesidad que tiene Pero los no hay países para capacidad crecer. de pago porque Pero, superamos el Producto Interno No, Bruto. hay capacidad Bueno, de sí, pago lo y siguen tenemos un prestando, rating sí. crediticio. El tema Pueden es que pagar. cada vez más hay menos capacidad de invertir en obras. Se dedican más recursos a pagar los impuestos, a subsidiar la luz, a pagar el 4% de la educación y entonces al gobierno le quedan lo que llaman los macroeconomistas un presupuesto rígido donde hay muy poca disponibilidad ¿Y a para cuáles invertir sectores? y obviamente con muchísimo compromiso y muchísimo gasto corriente que tienen los gobiernos, que precisamente ese es el reto. Entonces ahí vamos a lo que hablaba al principio. Me integre la respuesta a cuáles Estrategia- sectores se extiende ese crecimiento. Bueno, los sectores, todos los sectores de la economía, y esa es una virtud que tiene nuestra economía, que es la diversificación. Eh, eh, todos los sectores de la economía han crecido, crecen y contribuyen a ese crecimiento. De hecho, cuando no lo hacen, la economía no crece. Por ejemplo, el año pasado la economía creció 2%, que para este país eso es prácticamente ni crecer. Pero la construcción decreció. La manufactura de la zona franca crecieron menos de 2%. Entonces son sectores reales de la economía. Afortunadamente los sectores externos están muy fuertes y el turismo creció doble dígito, las exportaciones, con el precio del oro, las exportaciones han tomado un impulso impresionante. Y entonces eso más o menos compensó. Pero el crecimiento económico sostenido se ha logrado y se genera cuando hay esa combinación de sectores que crecen, tanto los internos como los sectores que tienen que ver con la Gracias. generación de divisas. Gracias, don Celso Juan Marancini, presidente del CONET. Un gusto. Siempre decimos, "Ay, necesitamos más tiempo", pero hay ideas que definitivamente han quedado claras. Gracias por ser placista en esta mañana. Gracias a ustedes y la verdad que encantado de haber estado aquí. Seguimos.